Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludos cordiales a toda la familia defensorial. Queremos saludar a los 9 departamentos del país. Acá iniciamos el programa El Defensor con el Pueblo. Reciban ustedes un saludo y un abrazo por parte de nuestro defensor del pueblo, Pedro Calizaya. Estamos iniciando un programa donde estaremos recordando los procesos de golpe de Estado que ha vivido en nuestro país, los golpes de Estado, y estaremos recordando el último golpe de Estado militar que lo estaremos conmemorando, recordando o conmemorando a las víctimas en esta ocasión el 17 de julio. Iniciamos el programa, pero antes nosotros queremos mostrarle un resumen de las acciones defensoriales que ha realizado la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Resumen semanal de noticias. Defensoría del Pueblo y la Policía Boliviana se reunieron en un ciclo de fortalecimiento de habilidades policiales en temas de género y derechos humanos. 50 efectivos policiales de diversas unidades del Comando Departamental de la Policía se sumaron a esta iniciativa. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo participa del Encuentro Departamental de Redes Comunitarias de Régimen Penitenciario para elaborar estrategias integrales de reinserción social. La Defensoría del Pueblo ha intervenido en el municipio de Villamontes para dar seguimiento a un preocupante caso de violencia sexual contra un adolescente en un hogar de acogida. La Delegación Defensorial Departamental de La Paz socializó el proyecto Defensoría del Pueblo Móvil a autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, logrando la viabilidad para su implementación, que estaría siendo ejecutada en el mes de septiembre de la presente gestión. Bueno, y es momento de una pausa en el programa del Defensor con el Pueblo. Aguárdenos unos instantes. Enseguida estaremos recordando la historia de nuestro país. Estaremos recordando 44 años del golpe de Estado y la democracia en Bolivia. Todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Continuamos con el programa El Defensor con el Pueblo. Vamos a revisar los datos estadísticos de lo que ha dejado los golpes de Estado en nuestro país en el siguiente detalle. Esto fue lo que dejó las dictaduras en Bolivia, recordando los 44 años del golpe de Estado y la democracia en Bolivia. Durante el gobierno del general René Barrientos Ortuño, de 1964 a 1969, estos fueron las violaciones de derechos humanos que ha registrado en nuestro país. Por ejemplo, la masacre de San Juan, donde han muerto 200 mineros, además de 125 desaparecidos y alrededor de 200 heridos. Este es otro de los datos que también nosotros queremos destacar, lo que dejó las dictaduras en Bolivia durante el gobierno de Alfredo Obando Candia en la gestión de 1969 a la gestión de 1970. Las violaciones de derechos humanos que se han registrado en ese entonces han sido estas: la tortura y muerte de periodistas internacionales. Otra de las violaciones en derechos humanos es la represión, movilización universitaria y 7 muertos, además de 11 heridos en ese entonces. También destacamos y mencionamos y recordamos las ejecuciones silenciosas y la eliminación de 8 guerrilleros en Teoponte. Continuamos revisando los datos estadísticos, lo que ha dejado las dictaduras en Bolivia durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, que tuvo su gobierno en 1971 a 1978. Las violaciones de derechos humanos se registraron estas. La Cruz Roja contabilizó 98 muertos durante ese golpe de Estado. El Plan Cóndor acciona también el fusilamiento de universitarios en el departamento de Santa Cruz. La masacre de Tolata y Epizana dejó 13 fallecidos y decenas de desaparecidos. Durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez también se registraron estas violaciones de derechos humanos. Se activan 6 campos de concentración y tortura.
35.000 bolivianos arrestados y exiliados en nuestro país y 500 desaparecidos. También recordamos el gobierno del general Alberto Natuch Buch, las violaciones de derechos humanos, la masacre de Todos Santos. Se estima además de 100 civiles fallecidos y 60 heridos durante ese golpe de Estado. Estamos contando la historia de nuestro país, las violaciones de derechos humanos que se suscitaron durante los golpes de Estado en el gobierno del general Luis García Meza Tejada, que tuvo su gobierno en el año 1980 y 1981. Las violaciones de derechos humanos se registraron de esta forma. 13 meses de gobierno de tortura y ejecuciones. Paramilitares en ambulancias toman la Central Obrera Boliviana. 2 dirigentes sindicales mueren ametrallados. También durante el gobierno del general García Meza se suscitaron la masacre de la calle Harrington. También ASOFAM denuncia 29 desapariciones. Recordamos los golpes de Estado en nuestro país, lo que ha dejado en materia de violación de derechos humanos, la represión a protestas en el departamento de Cochabamba por el alza en el costo de vida deja muertos y heridos. Eso sucedió durante el gobierno del general Celso Torrelio. De esta forma nosotros recordamos las violaciones de derechos humanos que suscitaron durante los golpes de Estado en nuestro país, afectando principalmente la integridad de los bolivianos y el bien mayor que es la vida. Y tras revisar la historia, nosotros dialogaremos sobre este tema en el programa. Iniciamos ya de lleno con el desglose de lo que ya le hemos anunciado. Es parte de nuestra historia, parte de la lucha de alcanzar y vivir en democracia en el Estado boliviano. Estamos a poco de recordar un 17 de julio de 1980, donde se produjo en nuestro país un golpe de Estado militar encabezado por García Meza y Arce Gómez, donde se instauró un gobierno militar con el cierre del Parlamento y la suspensión de los derechos y garantías constitucionales. ¿Usted recuerda la frase "caminar con el testamento bajo el brazo"? Pues sí, en ese gobierno se vivía de esa manera. Hoy nosotros estaremos recordando esto y tenemos invitados muy importantes a los que también me es grato presentarles. Estamos con Carlos Soria Galvarro, quien es un personaje muy reconocido también en el ámbito del periodismo. Él es cochabambino. Ha nacido precisamente un 17 de julio. En su vida profesional trabajó en las radios mineras, 21 de diciembre, La Voz del Minero, la televisión universitaria, Canal 7, el Periódico de México o Diario de Portugal, los semanarios Unidad y Aquí, el portal en la red de la Federación de Asociaciones Municipales, el Centro de Documentación e Información y dictó cátedra de periodismo en la UNSA, además de la Universidad Técnica de Oruro. Escribió varios libros, más de 10 libros, donde también se muestra la historia de nuestro país. Me es grato presentarle, licenciado Carlos Soria. Gracias por visitarnos acá en el programa El Defensor con el Pueblo. Muy honrado, Bueno, también me es un gusto presentar al doctor Roberto Quiroz, quien es también potosino, abogado de profesión, fue representante de la Defensoría del Pueblo en la ciudad del Alto durante 11 años. Ocupó la presidencia jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, fue presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en La Paz, fundó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto, integró también el equipo de profesionales en el juicio de responsabilidades contra Luis García Meza, abogado de la Asociación de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, y fue asesor de varias organizaciones sindicales
entre ellas la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros y la Federación de Trabajadoras del Hogar. Doctor, muchas gracias por visitarnos. Verdaderamente es un gusto recibirlo acá en la Defensoría del Pueblo. El gusto es mío estar en la casa que hemos iniciado hace tantos años. Bueno, hoy estaremos hablando de vulneraciones de derechos humanos que se han dado durante las épocas de dictadura en nuestro país. Hablaremos de democracia e historia. Pero me gustaría iniciar también con usted, el licenciado Carlos Soria, para poder recordar la historia, porque usted estuvo presente en estos hechos de vulneración de derechos humanos que se han dado precisamente durante el gobierno de Luis García Meza. Bueno, se puede hablar de un periodo, un ciclo del 64, del golpe de Estado que mencionaba, y que se prolonga hasta 1982, cuando se recupera la democracia. Esto no quiere decir que antes del 52, antes del 64 no hayan habido hechos violentos, golpes de Estado, en fin, hay otros ciclos, pero del ciclo del que estamos hablando un poco porque nos toca temporalmente esa época, es de este ciclo que se empieza con Barrientos y termina con los militares Vildoso y... ¿cómo se llama el otro? Vildosos. No, el general Vildoso, sí. Como papa caliente tuvo que entregar el gobierno a los civiles, que habían ganado 3 veces en las elecciones. Efectivamente, las cabezas visibles de este periodo son las de Barrientos, con algunas secuelas breves, interregnos, podríamos decir así, de Obando y de Torres. El periodo de Banzer, que es muy largo y muy duro. Los alumnos en la universidad, cuando me preguntaban cuál es el golpe más duro, el de Banzer o el de García Meza, yo decía el de Banzer, porque duró 7 años y fue violentísimo. Lo de García Meza duró menos de un año apenas, y además no tuvo tiempo de hacer muchas barbaridades, como lo hizo Barrientos, como lo hizo Banzer. Y finalmente ese periodo del 80, del golpe de Estado que nos tocó vivir. Yo trabajaba en Radio Continental, había sido jefe de prensa de Radio Continental y después estaba a cargo de un programa, Bolivia Minera. Entonces, cuando las radios empezaron a decir que había empezado un golpe en Trinidad, de hecho, de una manera casi espontánea, las dirigencias políticas, sindicales, los periodistas nos reunimos en la sede de la Central Obrera Boliviana, que quedaba aquí frente al Cine Monje Campero. Ahora hay un edificio tremendo ahí, ¿no es cierto? Nos reunimos ahí y se creía que el golpe iba a ser solamente en Trinidad, era un globo de ensayo. Lechín dijo: llamaremos a Santa Cruz para saber qué pasa. Llamaron a Santa Cruz por teléfono a la sede de la Central Obrera Departamental y la respuesta fue insultos. Ya había sido tomada por los militares de la sede de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Entonces se sacó un comunicado del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, que había nacido a raíz del asesinato del padre Luis Espinal. La gente se reunió ahí y Lechín leyó el comunicado donde se declara huelga general indefinida y bloqueo de caminos en todo el país. Toda esta dirigencia entró a deliberar a un salón, que tenemos la foto por ahí, podemos verla. Entró a un salón y dijeron: hay que tomar medidas urgentes, porque estamos en una ratonera que pueden venir a tomarnos cualquier rato. Entonces tomaremos algunos acuerdos y cada uno va a cumplir su tarea. Cuando tocan la puerta, la televisión boliviana, Canal 7, que era el único canal que existía en esa época, yo, como no había llegado tarde, no tenía la grabación. Pueden grabar otra vez el comunicado. Lechín, muy molesto, le dice: usted ya también lea, compañero Reyes. Le pasó a Simón Reyes. Y en la foto está leyendo Simón Reyes, empezando la lectura. Ahí empezó el ametrallamiento. Todo el edificio. Quisimos salir por atrás, igual, estaba rodeado. Tiros por aquí y por allá. Después, un obispo, que apellido Crespo, también hombre de derechos humanos,
intentó dialogar con los atacantes, estamos desarmados. Entonces, ya, manos en alto todos, bajar. Y empezamos a bajar la grada, y en ese momento los reconocieron a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Lo sacaron de la fila, y Marcelo se hizo soltar, y se tornó a la fila, y ahí le echaron una ráfaga. Y ahí murió también Carlos Flores Pedregal, que era un compañero había sido elegido diputado, no llegó a posesionarse precisamente a raíz de su muerte. Un compañero muy combativo, muy conversador, un hombre de mucha cultura. Y en la parte trasera murió Alberto Vega Yapura, que era un dirigente minero de Catavi. A los dos, por supuesto, que los conocía mucho, y también a Marcelo. Lo de Marcelo, hay versiones, y muestran las fotografías, de que no murió en la COP, no había muerto en la COP, sino que lo llevaron herido y lo torturaron hasta matar. Al resto los pusieron en ambulancias, en fila las ambulancias enfrente a la Central Obrera Boliviana, los llevaron al Estado Mayor, y ahí fue la golpiza generalizada, maltrato, torturas, pateaduras, y nos llevaron a la caballeriza, donde están el guano del caballo en todo extendido en el piso. Manos a la nuca y echarse. Nos hicieron echar, éramos una alfombra. Y no. Después hemos calculado que estuvimos ahí 17 horas en esa posición, manos a la nuca y echados en el suelo. Y ahí es donde hemos escuchado a los argentinos. No te movas, boludo, no te movas. No me mires, boludo. No hablamos así los bolivianos. Eran los asesores argentinos que prepararon el golpe del 17 de junio. Es parte de la historia, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de un golpe de Estado, doctor Roberto, hablamos de vulneraciones de derechos humanos que se han dado a la Central Obrera Boliviana, a los trabajadores, a periodistas, a otros más. Si hablamos nosotros de golpe de Estado, estamos hablando de estas vulneraciones también, ¿no? Lo primero que hace un golpe de Estado es transgredir el orden constitucional, el orden legal. Normalmente estos gobiernos de facto dicen, respetamos la Constitución en tanto y en cuanto no se oponga a la doctrina de este golpe de Estado. Eso significa que la Constitución política del Estado está a disposición de ellos en lo que les favorezca. Y aprovechando esto, dictan normas legales, decretos, leyes normalmente, en las que se violan los derechos humanos. En el caso del golpe de García Meza, por ejemplo, se cierran la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, se cambian autoridades del órgano judicial, se cambian autoridades de las universidades, se crea un organismo CONAL, se llamaba, ¿no? En reemplazo de la Asamblea Legislativa para, primero, legislar las normas que ellos han de utilizar y luego incluso dicen, con CONAL vamos a redactar una nueva constitución política del Estado. Pero esa es la parte formal. Si nos fijamos, y a partir de lo que relata aquí Carlos, la violación de derechos humanos está en que interrumpen instituciones como la Central Obrera, y eso significa violación del derecho de asociación. Limitan no solamente a los trabajadores en ese momento a afiliarse en sindicatos, en centrales de trabajadores, limitan la actividad sindical en general, pero también limitan la actividad política. Determinan que estos partidos políticos, en ese entonces CONADE estaba conformado por varios partidos políticos y los declaran en la ilegalidad. Entonces están afectando un derecho político que reconocen los derechos humanos. Pero además no respetan, por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad de información, y se transgrede y se interrumpe a medios de comunicación. Ya en los actos preparatorios, aquí fue intervenido, Alexander y su esposa sufrieron unos atentados terroristas, Lucho Espinal fue asesinado, entonces
los periodistas, los medios de comunicación son violentados, y el mismo 17 de julio se interrumpe en Presencia, en el Radio Panamericana, en otros medios. Entonces se está afectando a derechos fundamentales, como en este caso sería la comunicación. Es más, no se tienen garantías para la vida, porque en este caso del golpe de Estado de García Meza y Luis Arce Gómez y compañía, como nunca ocurrió en la historia del país, se decreta toque de queda, que no está reconocida ni establecida en nuestra legislación jurídica. No hay, nunca hemos tenido esa figura, pero se dicta aquello determinando determinadas horas, por decirle, de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que se pueda caminar, y a partir de las 6 el ejército, las fuerzas de represión tenían toda la libertad de reprimir a la población, de privarles de su libertad e inclusive de matar. De modo que, vean ustedes, un golpe de Estado implica toda esa serie de violación de derechos humanos. Pero, a ver, tomemos el caso de la violación, el atentado contra la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Que es uno de los hechos que ha sucedido, sí, digamos. Sí, en la ese ciudad. día. Y de Carlos Flores. Ya. Cuando ocurre un asesinato, una muerte, lo que corresponde por normas del derecho humanitario es entregar a los familiares los restos de la víctima. En este caso, en ningún momento se entregaron los restos de Carlos Flores, hasta ahora. Pero además, no se sabe con certeza si Marcelo Quiroga Santa Cruz fue asesinado en dependencias de las Fuerzas Armadas o lo mandaron, por ejemplo, al centro a la propiedad de Hugo Banzer, y desaparece, cometiendo otro delito de lesa humanidad, cual es la desaparición forzada. Entonces vemos que se van sumando violaciones de derechos humanos. Pero cuando hablamos de los derechos sindicales, la libertad de locomoción, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que se determina la detención irracional de las personas, se los detiene sin orden judicial, sin requerimiento fiscal, se los transfiere de un lugar a otro, a centros de reclusión, y finalmente se los hace desaparecer y en otros casos se los manda al exilio. Entonces, vean ustedes la serie de delitos. Ahora, estos actos, digamos, del día mismo del golpe de Estado, como decía Carlos, no tienen un nivel de comparación con la violación sistemática que se tuvo en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el peor gobierno, el gobierno más violador de los derechos humanos, por este carácter sistemático, es precisamente el de Hugo Banzer Suárez. Y hay una cosa común entre el golpe de García Meza y el de Hugo Banzer Suárez: la intervención de fuerzas externas. Con Banzer intervienen brasileros y argentinos, con García Meza, argentinos. Vale decir que los defensores de la soberanía nacional, la integridad nacional, requieren la participación de fuerzas armadas extrañas, y también es una violación a la integridad del Estado. Claro. Entonces, hay una serie de complicaciones, de modo que no nos extraña, por ejemplo, el conato de hace pocos días, que se haya movido a gente del interior, francotiradores, aquí a La Paz, precisamente para iniciar una suerte de represión selectiva también. Claro. Entonces, ese es el gran drama, el gran problema y las grandes secuelas que trae el golpe de Estado, o los golpes de Estado. Bueno, antes de irme con el despacho, porque tenemos también un conflictólogo que nos va a estar hablando de estos procesos, me gustaría preguntarle acá a Carlos Soria, licenciado, tras esta historia que nosotros estamos recordando, ¿qué representa entonces para la sociedad en sí un golpe de Estado? Tras lo que usted ha vivido, porque estuvo presente durante un golpe de Estado, además de que ha sido también exiliado hacia México a sus 36 años, ha vivido estos hechos luctuosos que pasaron en nuestro país. ¿Qué representa para la sociedad un golpe de Estado en un país? Bueno, primero que nada,
implica la pérdida de los derechos de la gente, los derechos humanos. La constitución de un gobierno de facto, alejado de toda norma, y además la represión generalizada, la destrucción de instituciones. Y por eso creo que hay algunas figuras importantes a destacar, porque esto está protagonizado por personas físicas, no son fantasmas, no son íconos, no son cuadros, son personas de carne y hueso que han pasado por esta etapa. Por ejemplo, en el caso de la COP, ya lo decía Roberto, hay por lo menos tres asesinatos en un rato, en el comienzo del golpe, es el comienzo del golpe. Está Marcelo Quiroga, del que ya hemos hablado, y que aparentemente no murió totalmente, porque como vamos en fila por la grada, había que saltar, el cuerpo de Marcelo estaba ahí, ensangrentado, entonces teníamos que pasar para bajar. Y lo mismo de Carlos Flores Bedregal. Me parece que Yapura murió en la otra parte, no en la misma grada. La Federación de Mineros, ¿no? La parte trasera de la Federación de Mineros. De la Federación de Mineros. El problema es que se hizo años después declaraciones durante el juicio ya en Sucre de agentes de policía que confirmaron que Marcelo no había muerto en la COP, sino que lo llevaron herido y en vez de curarlo lo torturaron. Y un perito, ojalá esta foto se pueda ver, no sé si se puede alcanzar a ver. El doctor Rolando Costa Arduz, como experto en estos temas, analizó estas fotografías y llegó a la conclusión de que estas heridas que él tiene no pueden ser hechas a una persona que ya no está con vida. O sea que el tipo de heridas que tienen estas fotografías mostrarían que Marcelo fue torturado estando herido inclusive. Y también hay que recordar a Genaro Flores Santos, que se quedó en el representante campesino en la COP, que se quedó al mando de la COP prácticamente. Todos estaban presos o exiliados y heroicamente el compañero Genaro Flores Santos encabezó la lucha, lo tomaron preso en junio del 71 y le dispararon y lo dejaron inválido para el resto de su vida, como todos saben. Es importante destacar eso y destacar también los antihéroes, los que han provocado esta situación, Barrientos, Banzer, García Mesa y Natush, muchos de los principales, porque hay algunos pequeños lapsos. Por ejemplo, algunos en la universidad me preguntaban cómo ha muerto Luis Espinal, si estaba gobernando doña Lidia Gayler, era gobierno democrático. Por poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el G2, el grupo de Departamento II de las Fuerzas Armadas, que dicen que es inteligencia, se encargó de la represión antes de tomar el poder, mientras Lidia Gayler era presidenta. Ya. Y en el caso de Natush, era presidente interino de Walter Guevara Arce, y dieron el golpe. Además, en circunstancias en que la reunión de la OEA se terminó ese mismo día aquí en La Paz, con un éxito rotundo de la diplomacia boliviana, porque por primera vez se reconocía que la reivindicación marítima era una reivindicación de un problema no resuelto de América Latina. Los diplomáticos estaban saliendo del hotel y veían los tanques en las calles. Ni siquiera tuvieron el cuidado de postergar unas horas su golpe de Estado en pleno final de la Asamblea de la OEA. O sea, sistemáticamente, como buen jurista, Roberto lo ha especificado, en ese siglo ocurrieron esas cosas. Bueno, vamos a tomar contacto también con el departamento de Chuquisaca para hacer estos análisis y este análisis de los efectos que deja en un país un golpe de Estado y los efectos que tiene también dentro de la democracia.
encontramos en la ciudad de Sucre junto al conflictólogo César Rojas para poder reflexionar sobre el tema del impacto que se produce en la sociedad los golpes de Estado. Estimado César, por favor, tus reflexiones. Un saludo al defensor, gracias Humberto por la entrevista, un gusto estar contigo. Podríamos decir que una dictadura lo que genera en una sociedad es como traer los jinetes del apocalipsis. Tenemos violencia, tenemos intolerancia, tenemos inestabilidad, caos, y es en la peor situación en la que se puede instalar una sociedad. Los ciudadanos quedamos arrinconados en la sombra, privados de nuestra libertad, de nuestras garantías constitucionales, y estamos a merced del dictador de turno, el peor escenario en el que nos podamos instalar. A partir de esta primera reflexión, ¿cómo podemos fortalecer la democracia sobre estos escenarios que posiblemente puedan darse o se han dado en el país? Creo que no necesitamos inventar nada nuevo. Ya nosotros en el periodo del 2006 al 2010 se generaron algunos dispositivos que creo que pueden ser de enorme utilidad, repensarlos y reactualizarlos en la actual coyuntura. Y esto significa necesitamos un reparador, una institución que funcione como un reparador y que pueda congregar a los actores que están en situaciones de colisión, de contención, de antagonismo, generar espacios informales. En cada grupo hay halcones y palomas. Hay que detectar a esas palomas y hay que darles escenarios para que se encuentren en diálogos que no sean vinculantes, que no los comprometan, pero que acerquen a los actores. Lo peor que le puede suceder a la democracia es que los actores en una situación de polarización no encuentren dónde sentarse, dónde articularse y dónde generar acuerdos. Esto es una gran acción que podemos emprender para generar estas posibilidades de acuerdo, de consensos que nos saquen de situaciones entrampadas y de bloqueo. Esto por una parte, y por otra parte, por supuesto, tenemos que alentar en toda la sociedad distintas iniciativas que refuercen y potencien la cultura de paz. Este es nuestro horizonte. Desde la Delegación Defensorial Departamental de Chuquisaca retornamos a Oficina Nacional. Bueno, muchas gracias a Humberto por este reporte y esta entrevista con un especialista en conflictos para podernos mencionar lo que trae un golpe de Estado en los países y lo que trae también consigo y la afectación que trae a la democracia. Doctor Roberto Quiroz, estamos nosotros recordando, y en la entrevista se decía precisamente de que en estos procesos de golpe para subsanar, o no, si no es para subsanar, se debe encontrar un punto de diálogo, debe haber un lugar de diálogo para volver a reencaminar la democracia. ¿Esto es así? ¿Así se lo ve? Bueno, en una sociedad democrática formal hay ese tipo de posibilidades, pero que no necesariamente tienen buenos resultados, porque sabemos que en estas sociedades hay una serie de conflictos de intereses, hay una lucha de clases y cada cual pretende hacer valer sus derechos. Y en función de aquello, las soluciones también tienen que ser estructurales. ¿Qué significa eso? Que hablamos de democracia no simplemente con el hecho formal de ir a votar, no solamente con el hecho formal de trabajar en el legislativo, en el ejecutivo, el judicial, sino hablamos de democracia en todos los ámbitos, económico, social, cultural, político. Y en la medida que se encuentren las soluciones a esos problemas de fondo, obviamente vamos a encontrar menores puntos de desencuentro. Entonces, las sociedades en general tienen esa gran debilidad, que miran muy formalmente a las instituciones del Estado y no se encargan de solucionar los problemas de fondo, de modo que siempre va a haber este choque de intereses. Ahora bien, no hay esfuerzo que no sirva, y si encontramos centros como el Defensor del Pueblo o algunos centros de conciliación, está bien, adelante, pero les pongo el ejemplo. Durante el gobierno de García Meza, por ejemplo,
el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de ese entonces, el padre Julio Tumiri, Javier, el pastor Germán Crespo, también de la Asamblea de Derechos Humanos, fueron detenidos, fueron torturados. Entonces, quienes están en instituciones como el defensor del pueblo, defensoras de derechos humanos, tampoco tienen la garantía de que quienes se lanzan contra el Estado de Derecho y dan un golpe de Estado vayan a respetar. Entonces, por eso es que yo recalco, las soluciones tienen que ser de fondo. Evidentemente se tomarán medidas de carácter formal para procurar alivianar las relaciones, pero el Estado como tal tiene la obligación de arreglar a la sociedad en función de mejorar las relaciones entre seres humanos. Esta siguiente pregunta va a ser para ambos también. ¿Cómo estamos ahora, después de 44 años del golpe de Estado? ¿Cómo ustedes ven a la juventud, a la sociedad, a las organizaciones que representan a algún tipo de grupos? ¿Conocen sobre lo que se ha vivido? ¿Cómo ahora se evalúa después ya de 44 años, después de lo que hemos vivido? Si podemos empezar con usted, el licenciado Carlos Sorín. Bueno, hay que partir de una premisa que creo que es muy ilustrativa. Cuando un pueblo pierde la memoria, tiene el riesgo de cometer los mismos errores, tropezar con la misma piedra, podríamos decir. Por eso a mí me parece muy importante rescatar la memoria de la gente. Y es como instrumento para la educación de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones conocen muy de lejos y están abrumados por fenómenos nuevos como la tecnología, que está además entrando con mucha fuerza y que no se puede evitar. La tecnología ha venido para quedarse, no va a volver atrás. Tenemos que recurrir a las nuevas tecnologías como instrumentos también para poder rescatar del olvido los hechos, los personajes como los que he mencionado. ¿Por qué no hay una plaza que lleve el nombre de Genaro Flores? ¿Por qué no hay un centro minero, un campamento que se llame Alberto Vega y Apura? Hay un buen monumento a Marcelo Quiroga de Santa Cruz aquí en la Avenida del Ejército, pero está solitario, como parece un fantasma, no se realizan debates, foros. Esa propuesta que hace el compañero del Sucre parece interesante, pero debería estar munida del rescate de la memoria, porque es lo más ilustrativo para educar a las nuevas generaciones. Hay mucha preocupación. Yo que he estado en la universidad hasta el año 2002 de docente, puedo ver que hay un alejamiento de los problemas centrales. Los jóvenes de ahora están pensando en cualquier cosa menos en qué se puede aportar para mejorar la vida en nuestro país. Doctor Roberto Quiroz, ¿cómo ve ahora a la sociedad, a los jóvenes, a nosotros como bolivianos después de 44 años? No podría decir, hay luces y sombras. Se han creado instituciones como esta, por ejemplo, para defender los derechos humanos, y no olvidemos, por ejemplo, que en el golpe del 2019 la Defensoría fue un foco de ataque de los golpistas, prácticamente todo ese periodo, que se pudo vencer. Entonces, esos pocos avances, lamentablemente, contrapesan el papel negativo que ha jugado desde 1985 el neoliberalismo, que ha vaciado de contenido en la actividad política, en la actividad sindical, en la actividad social, en la actividad educativa de la población boliviana. Si ahora hablamos con un dirigente sindical, con un trabajador, con un catedrático, están más abocados a lo suyo. Ya no hay el sentido social, no hay la responsabilidad con el propio Estado, no se ven los derechos humanos. Y, como decía Carlos, a eso se han agregado los adelantos tecnológicos que están volviendo a las personas más individualistas. De manera que, ante esta situación, tenemos que volver
diríamos, a que la gente empiece a conocer sus derechos y a ejercer sus derechos. Gran parte de la gente no conoce sus derechos. Y por tanto, no conoce y no puede ejercer. Otra cosa, los sistemas, el sistema educativo. Aquí Carlos ha sido catedrático en la UNCE, he sido 25 años de profesor en la universidad también. Entonces, el sistema está logrando tecnócratas, pero no cientistas en sus ramas. Y la ciencia implica conocer el problema desde sus raíces y no simplemente la aplicación de la norma de determinada ciencia. Entonces, empezamos de colegio, universidades, etcétera, donde se está mal formando a los seres humanos. Bueno. Entonces, aquí hay que hacer un cambio radical en cuanto a la formación del ser humano para que adquiera conciencia de su calidad de ser humano. Estaremos hablando más sobre este tema porque vamos a ir a preguntar a nuestros amigos, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos sobre cuánto saben sobre el golpe de Estado de Luis García Meza, y estamos a poco de recordar precisamente estos hechos funestos. En un sondeo de opinión que hemos realizado allá en el departamento de Santa Cruz y también en Sucre, a ver, ¿qué es lo que se sabe del golpe de Estado de Luis García Meza? Bueno, primero que fue sangriento, una violencia extrema, un rompimiento legal, constitucional, de niveles pocas veces conocidos, a pesar de que somos un país de golpes, pero ahí se superaron con gente que probablemente tiene un trasfondo patológico, ¿no? Porque se hicieron barbaridades, ¿no? Torturas, asesinatos, desapariciones, y muchas de ellas se hicieron a plena luz del día, ¿no? O sea, no mucho, y creo que no hay un golpe de Estado como tal a Luis García Meza. No existió. Ay, no sé nada porque aún no estaba presente en ese tiempo. Nada. No, pues esas veces ni había estado aquí, no. ¿Del Luis García Meza? Sí, la verdad que hace muchos años y viene a memoria, digamos, que habían seguido los golpes de Estado militares, que por una cosa, por otra cosa, siempre ellos estaban buscando, digamos, la forma de llevar adelante, pero siempre todo es para su bolsillo, no es a favor, digamos, de la ciudadanía, ¿no? O del pueblo, porque generalmente yo pienso que un golpe de Estado tiene que hacerse para que se hagan las cosas bien, las cosas buenas, pero sin embargo era para aprovecharse, era un saqueo, digamos, ¿no? De cada militar, cada golpe de Estado, saqueaban, saqueaban el Estado. Gracias, compañeros de La Paz. Nos encontramos en la ciudad de Sucre. En esta ocasión vamos a hacer un sondeo de opinión con la población para ver su percepción y el grado de conocimiento que tienen sobre el golpe de García Meza. García Meza, pues, en su época de la dictadura, donde nos ha hecho una represión política bastante grave, el sufrimiento que uno tiene que andar con la Biblia bajo el brazo, ha habido demasiado matanza, donde los ciudadanos han tenido que escaparse, ha habido inclusive deportados civiles, donde se han tenido que escapar porque había mucha persecución militar. Bueno, a grandes rasgos era un dictador militar, ¿no? Bueno, que mis papás hablaban que había derrocado una presidencia. Mayormente era la persecución a los sindicalistas, a los que se oponían al régimen del gobierno, que cada gobierno militar entraba, porque era pues, se creaba, ¿no? Incertidumbre, zozobra, miedo, había crisis también de por medio, ¿no? Había de todo, o sea, era como una cadena. Que es un tema muy delicado y muy difícil para nuestro país, debido a que justamente ha sufrido golpes de Estado anteriormente, y esto ocasionaba que la población no tenga el derecho a hacer varias cosas, ¿no? Como ahora somos un país democrático, y el hecho de que
haya habido anteriormente, que nuestros papás tal vez hayan sufrido el hecho de vivir estas dictaduras, justamente eran muy difíciles para ellos porque no podían reunirse, estaban sujetos a cualquier rato que les metan tal vez presos por cualquier comentario o simplemente por reunirse más de 5 personas. Hay coincidencias, ¿no? Se habla de torturas, desapariciones, asesinatos durante estos gobiernos de dictadura. Licenciado Carlos Soria, pero también se habla de campos de concentración, en la historia se habla también sobre estos temas, las torturas que se han vivido también en la historia. Como yo les decía, me parece importante reflexionar sobre este ciclo del año 64, golpe de Barrientos, y retorno a la democracia del 82. Porque también el país como país, Bolivia, tenía compromisos que cumplir para hacer un informe final en este periodo. Sabemos que la Comisión de Investigación de la Verdad funcionó con muchas dificultades. La presidió la doctora Nina Heredia y estuvo integrando el compañero Huracán Ramírez también y un dirigente campesino. Se ha acumulado una gran cantidad de información que ahora hay que precisar, hay que seleccionar, hay que ordenar. Los estudiantes de la universidad que estudian historia o ciencias sociales podrían ser mano de obra para organizar toda esa montaña de documentación que ha conseguido la comisión, pero que requiere ser ordenada, quiere ser sistematizada para identificar los problemas y recordar lo que haya que recordar, de asesinatos, desapariciones, etc. Por eso yo digo, hay que abarcar ese periodo con más fuerza sobre lo que ya se ha trabajado con la comisión de investigación, pero no se puede dejar, lo que a mí me parece una asignatura pendiente, no se puede dejar de olvidar que en democracia han ocurrido también crímenes y masacres, como la Mayapampa Capacirca, donde inclusive murió un miembro de la Federación de Mineros, el compañero Galo Luna, y eso fue en la Navidad del 96, ya en plena democracia. Lo de Sacaba y Sencata sigue dando vueltas y no termina en una sanción ejemplarizadora que realmente establezca la responsabilidad de los ejecutores y así también como de los autores intelectuales. ¿Y qué cosas más quedan? De 2003, el famoso Febrero Negro, tampoco se han aplacado, se han ocultado las cosas y no se ha avanzado. O sea, el centrar la investigación en este periodo que en 64-82 no significa que sigamos dejando pasar por alto los crímenes nuevos que se cometen, inclusive en democracia, como lo fue, y lo mencioné antes, el asesinato de Luis Espinal en pleno gobierno de Lidia Gayler, porque las Fuerzas Armadas se autodeterminaban, hacían lo que les daba la gana, no hacían caso al gobierno, entraban en lo que se llama desacato. Y lo que ha ocurrido hace unos días ha sido igual. Hay gente que está discutiendo si golpe o otro golpe. Son pamplinas, es discusión bizantina. Ha habido una interrupción, un intento de interrumpir la democracia en nuestro país. Eso está a la vista, no necesita comprobaciones. Y eso merece una sanción ejemplarizadora. Sí, hablaremos de la importancia que tiene la democracia dentro de un país y dentro de nuestro también, porque sí, el retorno de la democracia fue en el 82. Más adelante estaremos hablando de este tema, pero antes vamos a irnos hasta Sucre y Potosí, porque también estuvimos conversando con la población para saber si se conoce cuáles son los derechos humanos que se vulneran durante un golpe de Estado. Vamos con nuestros compañeros de trabajo. Primordial sería el derecho a la vida. Yo considero que ese es un derecho fundamental que se viola oficialmente porque, como se va en contra del orden constitucional, hay muchas personas que al defender los derechos, ¿no?, que uno tiene, corren riesgo la vida que tiene porque hay violencia y también entre otros consideraría la libertad de expresión. Y bueno, al principio por eso se vulneraría el derecho a la vida.
y a través de esto igual se vulneran son otros derechos, ¿no? Que los que se llevan a vulnerar, por ejemplo el derecho a la educación, por otro lado el derecho al trabajo. En un golpe de Estado, la libertad es primordial, también el derecho a la libertad de expresión, principalmente el derecho a la libre expresión, también a la educación, porque obviamente el golpe de Estado conlleva la vulneración de varios derechos, en especial la educación. Por ejemplo, el derecho al trabajo, con un golpe de Estado y bueno, lamentablemente quienes están en el poder simplemente tienen trabajo y los que no estamos nos consideran también como oposición y demás cosas y no tenemos trabajo. Inclusive el derecho a la salud, unos cuantos tienen salud y otros no tienen, ¿no? Entonces yo creo que es los más fundamentales cuando hay un golpe de Estado. Es importante también conocer la opinión de la población respecto a que desde su perspectiva, qué derechos se ven vulnerados cuando se dan golpes militares. El derecho a la libertad de expresión, a la libre circulación por las calles, a la libre elección de qué hacer, en qué horario. Esos serían los derechos que se vulneran. Lógicamente, pues no, que los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos tienen pues que respetarse, ¿no? Todo golpe de Estado es someterse, ¿no? Tenemos que estar en democracia. La democracia es lo principal que se tiene que defender para la seguridad de todos los ciudadanos bolivianos. Bueno, cuando hay estas dictaduras, pues el sufrimiento pues de todos los pobladores, ¿no? No tener, digamos, víveres, o sea, privarnos de todo. Entonces nosotros como personas, como pobladores de aquí de Bolivia, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a vivir tranquilos, entonces no estamos para estas presiones, todo esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, a la libertad de expresión, ya que los gobiernos, por dictaduras militares, tienden a censurar a cualquier tipo de oposición. De la misma manera, se prohibiría la libertad de circulación de las personas, porque han existido toques de queda, y también la libertad de organización. Las organizaciones que han estado en contra de los gobiernos han sido censuradas y muchas veces han sido, de alguna manera, se ha atentado contra su vida. El derecho a su vida también ha sido afectado. El derecho también a las personas a tener una vida en paz, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y no se sabe lo que puede llegar a suceder cuando existe una dictadura militar. Existe un miedo verdadero a las personas que están en el poder, porque no han sido elegidos democráticamente y son personas que tienen acceso a las armas, tienen el poder legítimo de utilizar la fuerza. En ese sentido, es una situación bastante preocupante lo que puede llegar a pasar en toda la sociedad cuando se ve en este contexto de una dictadura militar. Bueno, muchas gracias a nuestros compañeros de trabajo. Doctor Roberto Quiroz, es importante hablar de la importancia de la democracia dentro de un país, pero también es importante hablar de lo que ha dejado, porque usted también ha sido abogado de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación, ¿no es cierto? Porque aún hay pedidos de justicia, los familiares aún quedaron a raíz de del golpe de Estado. Bien, partiremos señalando una verdad, que recuperar la democracia, una buena parte de los derechos de las personas se empiezan a respetar, pero eso no significa que en democracia haya pleno respeto a los derechos humanos. Si vemos el origen de esta institución en democracia, porque en democracia se violan los derechos humanos. Y cuando hablamos, ustedes lo saben muy bien, de violación de derechos humanos, estamos hablando de transgresiones que efectúan los servidores públicos munidos de un poder para transgredir los derechos de las personas. Y eso no desaparece con la formalidad de la democracia. Uno. Dos, esta democracia formal se limita a eso, a cumplir ciertas reglas, ciertas normas, y pare de contar. Aquí tenemos, lo muestro, una publicación de la Defensoría precisamente, la sentencia contra Luis García Mesa, Luis Arce Gómez y sus colaboradores.
de todos esos señores que han sido juzgados, una buena parte han cumplido su condena. Otra parte, como Luis García Mesa, estuvo más que en el penal de Chonchocoro interno en Cosmil, y otra parte que nunca cumplió. Pero además, en el caso de las víctimas, nunca se terminó de investigar la situación de las personas desaparecidas. Nunca se juzgó a quienes operaron en la desaparición de las personas. Nunca se estableció responsabilidades por la actuación de todos esos militares utilizando a la institución tutelar del Estado para sus fines propios. No olvidemos que en este juicio, por ejemplo, hubo temas de narcotráfico, robo de dinero, vidrios de la piscina, la gaiba, etcétera, etcétera. Y todos esos bienes han sido recuperados por el Estado en democracia, o nos hemos limitado a tener la sentencia y luego olvidarnos. La formalidad se ha cumplido, pero no está haciendo cumplir la verdadera justicia. Entonces, tenemos ese gran problema. Ahora, yo les voy a referir un caso último del golpe de Estado del 2019. El caso de la ex vocal de la sala de la Corte Electoral, Marianela Rebollo. Le inician un juicio penal los golpistas, le internan en un penal de La Paz y se enferma de COVID. Cuando quiso recibir atención, esta colega y compañera de Derechos Humanos, también ella ha sido de Derechos Humanos, no le quisieron atender porque fue vocal del anterior gobierno, decían, y se murió. Y estamos ya 2, 3 años de democracia y no hay ningún tipo de reparación. Vean ustedes que la democracia también tiene sus grandes problemas y para eso es importante potenciar a las instituciones de derechos humanos como la Defensoría para que haga respetar esos derechos de la población. La población está, por simple deducción, como ha ocurrido hace días, sale a defender la democracia y el Estado de Derecho, pero también cuando sale a defender pone en riesgo su vida, su integridad, y el Estado no retribuye en igual forma. Claro. Entonces, y hay que exigir. Felizmente tenemos, digo yo, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que podemos trabajar un poco más para hacer que se respeten esos derechos humanos en democracia, porque si no, también a la población le vamos a decir, la democracia es una panacea, una maravilla, cuando en realidad la gente tiene problemas de empleo, de salud, educación, etcétera, que se va agudizando porque hay sectores privilegiados. Y hay gente que estando en un régimen y en otro régimen, ahí está bien plantado y gozando, entre comillas, de las bondades que le da un cargo público. Claro. Y a partir de eso se constituye un violador de derechos humanos. Entonces, estamos avanzando poco a poco, pero no lo suficiente. Hay una responsabilidad del gobierno, organizaciones y las sociedades. Todo el Estado tiene esa responsabilidad, porque si estuviésemos conscientes de que el respeto de uno tiene límite frente al respeto de los demás, entonces priorizaríamos el respeto a los demás, que son más que uno. Y aquí ocurre, y ahí venía la anterior pregunta, ¿dónde está la formación, la conciencia de la gente? Si todos están viendo su derecho individual, están viendo cómo van a conseguir más dinero o, de acuerdo con la presión de los medios y los adelantos tecnológicos, potenciarse individualmente sin importar lo que pasa en la sociedad. Entonces, hay un gran problema en el que tenemos que trabajar mucho más aún. Bueno, ya estamos a pocos minutos de finalizar el programa. Es importante dar las recomendaciones, licenciado Carlos Soria, sobre este tema. La responsabilidad que hay del Estado, las distintas organizaciones, los líderes, la misma sociedad en este tema, porque
El día miércoles, el 17, nosotros estaremos recordando este último golpe de Estado militar que ha vivido el país, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones desde su experiencia propia como periodista en ese entonces, como actor fundamental, porque estuvo ahí viendo lo que sucedió en materia de vulneración de derechos humanos durante ese golpe de Estado? Antes quisiera recordar que el juicio de responsabilidades contra García Meza y sus colaboradores tuvo en una segunda etapa el enjuiciamiento del robo de los diarios del Che que estaban en el Estado Mayor. Y por lo menos en eso se tuvo éxito, porque la embajada boliviana en Londres primero hizo anular el remate en el que estaban expuestos estos documentos, y después de un juicio que duró 3 años los recuperó y volvieron esa documentación histórica al país. En general, la pregunta de la compañera se respondería a mi juicio con una invocación, un llamamiento a ir construyendo una cultura democrática. De modo que reaccionemos automáticamente cuando veamos una violación de derechos humanos, como sociedad reaccionemos inmediatamente y la evitemos. Es decir, nos falta construir la democracia todavía. Es un proceso de construcción en el cual tenemos que ir desarrollando una cultura democrática, esa es mi opinión, y para eso deben participar todas las instituciones del Estado y las instituciones de la sociedad civil. Tienen que hacer un trabajo conjuncionado, mancomunado. Doctor Roberto Quiroz, las recomendaciones, las conclusiones del programa, ya a pocos días de recordar este último golpe de Estado, ¿qué se recomienda al propio Estado, a la sociedad, a todos quienes están viendo ahora el programa? Gracias. Yo creo que primero hay que revisar el rol de las instituciones del Estado. Cómo están organizadas, qué normas les rigen, para ver si están cumpliendo o no el mandato constitucional, porque a partir de aquello pues vamos a saber en qué medida se cumplen o no. Segundo, necesitamos formar al ser humano, al ser boliviano, a todas las personas, en función del respeto a la legalidad y a los derechos de las personas. Cuando hablamos de derechos, hablamos también del respeto y cumplimiento de las obligaciones. Tercero, hay que dotarnos de medios suficientes como para llegar a todos los niveles. Lamentablemente, el Estado no llega con el mensaje que debiera llegar a toda la sociedad. Es un grupo muy reducido el que recibe el mensaje, la información correspondiente. Y estoy hablando del Estado, no estoy hablando solamente del gobierno, del Estado. Y en el Estado reconocer que el destinatario primero y último de la actividad del Estado es el ser humano, la persona, es el elemento vital. No podemos anteponer los intereses de la formalidad de Estado institucional a los intereses de la población. Y ahí, si se quiere, ser bastante reiterativos en la enseñanza y la praxis de los derechos y las obligaciones. Porque si no, vamos a quedar simplemente repitiendo conceptos, pero en la práctica vamos a seguir transgrediendo los derechos. Entonces, es una tarea ardua, larga, difícil, mucho más con este sistema formal que tenemos en el país, pero no hay peor tarea que la que no se inicie y se haga. Bueno, quiero agradecer la visita de ambos por habernos compartido todos los conocimientos, las experiencias propias que ustedes han tenido en materia de derechos humanos, democracia, los golpes de Estado. Es importante trabajar, y rescato esto, trabajar en la memoria histórica de nuestro país, en foros, en debates, nos decía el licenciado Carlos Soria, para que la juventud, los nuevos jóvenes o los nuevos líderes también conozcan estos procesos. También es importante trabajar en la cultura democrática, en esta cultura democrática participativa, con el rol del Estado y de todas las instituciones.
conocer nuestros derechos para poderlos ejercer. Y es importante estos mensajes a raíz de esta entrevista, donde nosotros estamos recordando, hemos recordado lo que ha dejado los golpes de Estado en nuestro país. Licenciado Carlos Soria, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa. También, doctor Roberto Quiroz, muchas gracias por habernos visitado. Será hasta una próxima oportunidad donde estaremos compartiendo también con todos ustedes. Un gusto. Bueno, hasta aquí hemos concluido con el programa del Defensor con el Pueblo. Agradecemos también a nuestros compañeros de trabajo del departamento de Potosí, de Sucre, acá en la Nacional, también por esta transmisión a través de las redes sociales. El día miércoles estaremos recordando también nosotros precisamente el golpe de Estado de García Meza. Estaremos recordando parte de nuestra historia. Gracias por su atención. Permiso. Muy buenas tardes. Golpe de Estado de 1980. El siglo XX será el tiempo en el que Bolivia experimentará el cese abrupto y violento de gobiernos elegidos por la voluntad de la ciudadanía por regímenes dictatoriales. El primer golpe de Estado se registró el 17 de mayo de 1936, cuando el presidente José Luis Tejada fue depuesto por los coroneles David Toro y Germán Bush. De ahí en adelante, el pueblo boliviano vivió por lo menos 6 episodios, muchos de ellos sangrientos, ya con mayor fuerza y violencia, atentando contra los derechos del pueblo. Se registraron otras sazonadas. 1964, General René Barrientos Ortuño. 1969, General Alfredo Obando Candia. 1971, General Hugo Banzer Suárez. 1979, Coronel Alberto Natush Bush. 1980, General Luis García Meza Tejada. 1981, General Celso Torrelio Villa. Cada uno de estos gobiernos terminó con la vida de mineros, campesinos, estudiantes universitarios, líderes políticos opositores y ciudadanos.